Todo futbolista sueña con tener una carrera llena de éxitos y lo más longeva posible. Sin embargo, por motivos, muchas veces ese sueño se ve truncado, teniendo que acortar su trayectoria antes de lo que su potencial permitía e ilusionaba. O en algunos casos, no viendo nunca su despego, y mucho menos su consagración profesional. Por otro lado, existen jugadores cuya carrera fue triunfante, pero pensamos que su retiro pudo haber esperado, y ofrecernos así un poco más de su talento. El caso de un jugador que la habilidad lo respaldó, pero la motivación lo desamparó. Reconocido como uno de los mejores daneses de la historia, se desempeñó como extremo derecho, delantero centro e incluso como mediocampista, lo que habla de su versatilidad, drible y creatividad. Comenzó su carrera en el Brøndby de Dinamarca. Luego llegaría al Bayern Múnich, donde alcanzó notoriedad internacional. Pasó por la Fiorentina y por el Milan, ambos a préstamo, y posteriormente al Rangers, donde vivió sus mejores años y recibió numerosas distinciones, aunque ninguna como la de la Euro de 1992, donde formó parte del equipo revelación de Dinamarca y siendo clave en el esquema táctico. Consecuentemente, también ayudaría en la coronación de la Copa Confederaciones de 1995, y sus actuaciones en la Copa del Mundo del 98 lo llevaron a formar parte del once del torneo. Tras varios cambios de equipo y una carrera desgastada por lesiones, perdió la motivación por el juego, decidiendo que había llegado su momento de retirarse con los 31 años. Todo lo que sube tiene que bajar. El éxito no es indiferente a esta ley. Después de un repunte, el inevitable paso del tiempo trae consigo un declive natural de calidad. Pero lo que no es natural es que esta transición se dé abruptamente, tal y como le sucedió a Patrick Kluivert, un delantero excepcional cuya carrera comenzó en el Ajax. Formó parte de la generación dorada de 1995, que dominó el campeón reinante Milan en aquella final de Champions League con gol suyo. Algún tiempo después pasó al Barcelona, donde formó una mancuerna letal junto a Rivaldo, y en el 2000 estuvo empatado como goleador de la Eurocopa. Todo indicaba que tendría una carrera prolífica, pero su declive comenzó después de 6 años en el Barcelona, mostrando más y más un deterioro en su rendimiento. Pasó por una serie de clubes en los que no terminó de acoplarse, donde se encuentran el Newcastle, el Valencia, el PSV y por último el Lille, donde decidió poner fin a su carrera sin pasar de los 31 años. Algo que no deberíamos olvidar es que, por todo lo que genera, el fútbol no dejará de ser una industria. Siempre tienes que jugar un cierto rol para sobrevivir en el negocio. De otra forma, pierdes tu trabajo y no consigues otro nuevo. Esta cita fue dicha por André Schürrle cuando fue cuestionado por su decisión de retirarse a los 29 años de edad, viniendo de una trayectoria prometedora. Conocido por su paso por el Chelsea, después de venir de la Bundesliga y de ser un protagonista en la coronación alemana en Brasil 2014, anotando 2 contra el anfitrión y de asistir a Mario Götze en la final contra Argentina. Para este entonces no pasaba de los 23 años, por lo que era natural esperar más del alemán, pero ocurrió todo lo contrario. Su carrera comenzó a caer en picada, pasando en equipos como el Wolfsburg, el Borussia Dortmund, el Fulham y por último el Spartak de Moscú, donde puso fin a su trayectoria, desilusionado debido a la constante presión y el modelo de negocios del fútbol. Era imposible no incluir en este ranking a alguien que es considerado como el mejor de todos los tiempos en su posición, pero que nos privó de su gracia con 34 años. ¿Edad justa para el retiro? No para Ronaldo Nazario. Letal a más no poder. Apodado, y con justa razón, el fenómeno. Fue en el Cruzeiro donde comenzó su recorrido, el PSV quien lo importó a Europa, y el Barcelona e Inter de Milán, donde vimos a este astro encandilar con su brillo. Parecía indetenible, hasta que un par de lesiones devastadoras lo sacaron de circulación por casi 3 años. Se rumoraba su retiro, pero salió de entre las cenizas, levantó con Brasil la Copa del Mundo de 2002 y como consecuencia, se convirtió en un galáctico del Real Madrid. Por desgracia, las lesiones no cesaron, combinado con un hipotiroidismo que lo llevó a ganar peso. Su último gran club fue el Milan, donde solo fue de paseo para después regresar a Brasil, y al poco tiempo anunciar su retiro. Pero las calles jamás olvidarán a aquel temible Ronaldo. En el 2006, luego de uno de los momentos más memorables en la historia del fútbol,
el ícono francés Zinedine Zidane decidió abandonar los campos con 34 años de edad. Es verdad, quizás pudiera parecer una edad razonable para el retiro de un jugador promedio. Pero Zidane, en definitiva, no era un jugador promedio. Era la elegancia personificada, un maestro del mediocampo. En fin, no necesita tarjeta de presentación. Ganó todo a lo largo de su carrera, a nivel club, selección y a nivel individual. La Juventus y el Real Madrid fueron sus principales clubes. En la Juve tuvo su punto más alto de calidad. En el Madrid, donde se consolidó como estrella internacional, era una selección donde pasaría la inmortalidad. En el 98 fue votado para el Balón de Oro. ¿Habrá algo que haya hecho más Zizou? Solo ese infame momento del cual nos referimos al principio, cuando, en la final del Mundial, en vez de pensar con la cabeza, usó la cabeza, lo cual nos dejó una amarga despedida. Retirarse a los 34, un sacrilegio a su carrera, pues con la calidad que tenía de sobra, como mínimo, podría habernos deleitado unos 4 o 5 años más. Por lo general, los jugadores de características defensivas suelen tener carreras más consistentes y más longevas, pese a tener un estilo de juego físicamente más duro y agresivo. La excepción a la regla fue Matthias Sammer, un jugador originario de la ya extinta Alemania Occidental, debutando en el Dinamo Dresde en 1985. Tras la unificación de las Alemanias, se enlistó en el Stuttgart, ganando la liga en el 92, para luego ser fichado por el Dortmund un año después, club donde vivió su etapa más gloriosa, ganando 2 Bundesligas consecutivas en el 95-96, también la Champions League del 97, mientras ya venía de ganar la Eurocopa del 96, lo que le valió ganar el Balón de Oro de ese mismo año, siendo de los pocos defensas que han ganado este galardón. No había duda que Sammer era un jugador generacional. Por desgracia, su carrera se vio truncada debido a una grave lesión de rodilla sufrida en el 98, contrayendo un dolor crónico que le impidió seguir compitiendo al nivel acostumbrado, forzándolo a retirarse con tan solo 31 años. El caso de Sebastian Deisler es un claro ejemplo de cuando el dolor físico te golpea, pero el dolor mental te derrumba. En 1998 comenzó su carrera en el Borussia Mönchengladbach, para el siguiente año pasar al Hertha Berlín y así ganarse un lugar en la selección alemana absoluta. Tan solo 3 años después fue fichado por el gigante bávaro de Múnich, lo cual evidenciaba su ascenso meteórico, y el chico aún tenía mucho techo por alcanzar. Inmediatamente el foco mediático lo comenzó a posicionar como la siguiente gran estrella de Alemania, recordado por la gran Copa Confederaciones que tuvo en el 2005. Pero mientras más relevancia ganaba, la presión de toda una nación se acumulaba en sus hombros. Lamentablemente, tuvo una carrera frecuentada por lesiones, pero la batalla que realmente estaba librando era contra la depresión. Terminó su carrera teniendo solamente 27 años de edad. ¿Les suena el nombre de Eduardo González de Andrade? Probablemente no, porque mientras este jugador estaba en la cumbre de su carrera, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Tostão, como era comúnmente conocido, fue un ícono en el fútbol brasileño a finales de los 60s y principios de los 70s, pero cuya carrera fue marcada por 2 grandes errores de los que no tuvo culpa. Jugó en el Cruzeiro, de donde es leyenda, y finalizó su carrera en el Vasco da Gama. Llegó a ser referente en Brasil, siendo medular en la conquista de la Copa del Mundo del 70, pese a no tener el reconocimiento que merece, pues el primero de los errores fue haber coincidido en tiempo con Pelé, quien se llevó todos los reflectores. De hecho, lo llamaban el Pelé Blanco. Previo a dicho mundial, en 1969, pasaría el segundo error y más crucial en su carrera. En un partido contra el Corinthians, aún jugando para el Cruzeiro, un despeje de balón fue mal interceptado por su ojo, lo cual le causó daño permanente. Pudo jugar el Mundial de 70 gracias a una cirugía, pero con el tiempo, su retina comenzó a desprenderse, y el riesgo de quedarse ciego era inminente solo si continuaba jugando, forzándolo a tener que retirarse a la tierna edad de 26 años. Hay jugadores que les gusta estar en el foco de la relevancia, mientras que hay otros que prefieren desaparecer del radar. Este fue el caso de Frank Rijkaard, mediocampista de origen neerlandés, de actitudes defensivas, mayormente conocido por su paso por el Ajax y su laureado paso por el Milan, donde formó parte del icónico trío holandés al lado de Ruud Gullit y Marco van Basten, conformando una de las mejores plantillas de toda la historia y extrapolando esa calidad a nivel selección al ganar la Euro del 88. El final de su trayectoria vino de la mano de la final de la Champions League de 1995, donde, de forma casi simbólica, el Ajax se impondría contra el Milan,
ahora Rijkaard, jugando para el Ajax, asegurando el título de la Eredivisie y la Champions, pero despidiéndose en el punto más alto de su carrera, con tan solo 32 años y una larga carrera por delante. Más adelante también se retiraría como entrenador, desapareciendo por completo de la escena futbolística. Cuando pensamos en delanteros franceses, inmediatamente se nos vienen a la cabeza nombres como Thierry Henry, Benzema, Cantona, Ribéry, Giroud o más reciente Mbappé, pero pocos sabrán de Jules Fontaine. ¿Por qué? Porque todos los nombres dichos anteriormente gozaron de su carrera a plenitud, excepto él. Comenzó su carrera en el USM Casablanca de Marruecos, luego pasó al Niza y posteriormente al Stade de Reims, ambos de Francia, siendo este último donde se consagró como uno de los atacantes más letales de toda Europa. Ganó 3 ligas, en 2 de ellas se consagró como el goleador, y en 1959 llegaron a la final de la Copa de Europa. Pero su punto más alto lo vivió con la selección de Francia. En el Mundial de 1958 pasó a la historia al anotar 13 goles en 6 partidos, un récord que, hasta el día de hoy, nadie ha podido superar. Por desgracia, en 1960, una lesión de rodilla lo alejó de las canchas por 2 años, y pese a varios intentos por regresar, al final, se vio forzado a finalizar su carrera teniendo tan solo 28 años de edad. En los años 80, en el viejo continente, reinaba un francés como el mejor creador de juego. Su nombre, Michel Platini. Comenzó su carrera en el AS Nancy, para luego pasar al Saint-Étienne. Sin embargo, fue en la Juventus, su siguiente equipo, donde conseguiría el estatus como uno de los mejores de todos los tiempos. Fue el capocannoniere 3 temporadas consecutivas, ganó 2 Serie A y la Champions de 1985. En Francia también dejó un legado al ganar la Euro de 1984, anotando 9 goles en 5 partidos, el primer torneo mayor de su historia. Todo esto lo hizo ganar el Balón de Oro por 3 años consecutivos, del 83 al 85. Pero pese a la eminencia en la que se había convertido, en 1987, con tan solo 32 años, anunció su retiro, una decisión que impactó a todos. Se refirió a la pérdida de pasión y al deterioro físico como las razones de su retiro, aunque muchos especularon que la tragedia del estadio Heysel de 1985, el cual opacó el triunfo de los bianconeri sobre Liverpool, impactó su conexión emocional con el fútbol. Una figura tan carismática como enigmática. En 1992 arribaría a Old Trafford el francés Eric Cantona, quien a la postre se convertiría en pieza fundamental en el esquema de Sir Alex Ferguson y levantaría al United al estatus de grandeza que conocemos hoy en día, y a su vez se erigiría como leyenda del club. La indiscutible calidad de Cantona era directamente proporcional a su nivel de controversia, viéndose enfrascado en varios episodios infames a lo largo de su carrera, lapsos en los que llegó a considerar su retiro. En 1997, cumplidos los 30 años de edad y de forma prematura, decidiría que era momento de su despedida. Esto debido a la pérdida de pasión por jugar, aunque luego declararía que su deseo era retirarse en el punto más alto de su carrera, privando al mundo entero de verlo a ganar en Manchester el Treble de 1999 y de levantar la Copa del Mundo de 1998 y la Euro del 2000 con Francia. Y con toda la calidad y carrera que le sobró, probablemente hasta más. La mayoría de las carreras se van desvaneciendo con el tiempo, mientras que otras son arrebatadas bruscamente. De esto hay muchos ejemplos, pero ninguno como el de Marco van Basten. En 1981 emergió como un prodigio del Ajax, donde dominó la Liga de los Países Bajos, ganó 3 Eredivisie y terminó como goleador en 4 ocasiones. Pero sería en Italia donde viviría el apogeo de su carrera, con el legendario Milan de Arrigo Sacchi. Como rosonero ganaría 3 Serie A y 2 Champions League consecutivas. Ahí fue donde el mundo conocería a uno de los delanteros más virtuosos del mundo y de la historia. En el escenario nacional también probó de la gloria al ganar la Euro de 1978, marcando una obra maestra de gol contra la Unión Soviética, y siendo este el único título mayor en la historia de Holanda. Todo lo anterior dicho lo llevó a ganar no 1 ni 2, sino 3 balones de oro. Tristemente, su trayectoria estuvo plagada de lesiones graves, resultado de años de duras entradas y de una intensidad férrea, lo que lo llevó a jugar su último partido en la derrota de la final de la Champions del 93. Tras 2 años de intentos fallidos en rehabilitación y cirugías, sus lesiones decidieron cortar su carrera y dictar su despedida a los 28 años de edad. Así nos perdimos de lo que pudo haber sido.
Si bien el objetivo de todo jugador es tener una carrera exitosa y larga, muchos se ven obligados a colgar las botas antes de tiempo. Sean las lesiones, dificultades mentales o la simple pérdida de pasión, el resultado siempre es el mismo: un vacío. Esto nos deja con la sensación de que no pudimos ver todo el talento que tenían para ofrecer, o en casos más drásticos, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de demostrarlo. Solo nos queda celebrar lo que fue e imaginar lo que pudo haber sido. Un sueño que ellos también sueñan.